En internet hay mucho material sobre Jung y los arquetipos, hay muchos videos muy buenos en YouTube, pero el tema siempre es presentado por el lado del ocultismo, de los misterios, del esoterismo. Y no está mal. Es cierto que Jung tiene un costado esotérico muy marcado, pero también es cierto que en el fondo Jung siempre fue un médico psiquiatra preocupado por la salud mental de la gente. Tan simple y tan complejo como eso. A veces cuando se presenta el tema por el lado del ocultismo se pierde de vista el aspecto fundamentalmente concreto y pragmático de la psicología junguiana. En este video queremos hacer un aporte en esta otra dirección, presentar un Jung más sobrio, si se quiere, más cercano a los problemas reales de la gente común. Vamos a basarnos en la presentación que hace Murray Stein en su libro El mapa del alma según Carl Gustav Jung, una obra muy recomendable con explicaciones muy claras y con un perfil como el que vamos a imprimirle a este video, pragmático. Empecemos por los famosos arquetipos. ¿Qué son? Puede decirse que los arquetipos son simplemente patrones psíquicos universales, es decir, que forman parte de nosotros, nos interpelan por el solo hecho de que somos humanos. Ningún ser humano puede sobrevivir de forma completamente aislada, necesitamos de los otros, somos seres sociales. De ahí que no importa el lugar ni el momento de la historia, por el solo hecho de ser humano y por lo tanto ser social y estar obligado a interactuar con otros, los arquetipos de la persona y de la sombra son parte constitutiva de nuestra personalidad. Enseguida lo veremos más en detalle, pero lo que intento subrayar ahora es que no se trata de una idea demasiado alocada ni misteriosa ni nada por el estilo. Algo parecido pasa con los arquetipos del ánima y animus. Todos nosotros tenemos una vida interior hecha de emociones, sentimientos, pensamientos, fantasías, etc. ¿Cómo nos tratamos a nosotros mismos? ¿Somos indulgentes? ¿Somos severos? ¿Nos permitimos el placer sin culpa? ¿Nos reprimimos? Veremos más adelante que los arquetipos de ánima y animus tienen que ver con estas preguntas. Por supuesto que si uno quiere puede indagar y profundizar todas estas cuestiones, pero nos parece útil en principio no perder de vista que Jung está hablando de cuestiones totalmente coherentes que todos podemos verificar con un poquito de introspección. Hablemos de persona y sombra. La sombra es lo que se proyecta detrás de nosotros cuando caminamos de frente a la luz. La persona es la fachada que presentamos a los otros. Es nuestra máscara. Entonces, en relación con los demás hay una parte visible, la persona, y una parte no visible, la sombra. Las dos partes son constitutivas de lo que cada uno de nosotros es. La sombra está constituida por, cito, todas aquellas partes de la personalidad que normalmente conformarían el yo de estar integradas, pero que han sido suprimidas debido a una disonancia bien sea cognitiva o emocional. En general, el yo quiere cosas y algunas de esas cosas no son posibles o no lo son tal y como el yo las quiere, entonces hay que reprimirlas o mandarlas a la sombra. Tiene mucho que ver con las convenciones y costumbres del ambiente en el que yo se desarrolla. El ambiente siempre tiene reglas y esas reglas condicionan el desarrollo del yo, de ahí que éste tenga que escindirse entre sombra y persona. Vamos a aclarar una cosa. Las condiciones a las que el yo tiene que adaptarse son históricas y culturales, y por supuesto que cambian con el tiempo. No es lo mismo tener que adaptarse a una sociedad feudal del siglo XII que adaptarse al capitalismo del siglo XXI. Las condiciones varían de una época a otra y de un lugar a otro, pero lo que no varía es que tenemos que adaptarnos a ciertas condiciones, cualesquiera que sean. Por eso los arquetipos de persona y sombra son universales. Cito: todo yo tiene su sombra, esto es algo inevitable. Al adaptarse al mundo y lidiar con él, el yo inadvertidamente hace uso de la sombra para realizar aquellas operaciones deshonrosas e imposibles de llevar a cabo sin caer en un conflicto moral. La sombra es un espacio psíquico donde el yo se permite ser extremadamente egoísta, posesivo, impulsivo. Todo lo que en la realidad tiene que guardarse por los límites de la convivencia y las buenas costumbres. En la sombra, el yo puede darse el gusto de ser puro ello, en términos de Freud. Todo lo que el yo desea pero se ve forzado a reprimir o disimular por la presión social y familiar, todo eso va a parar a la sombra. Hay casos de personas con mucho poder que se pueden dar el lujo, entre comillas, de convertir su sombra en su persona, es decir, de hacer visibles y públicos los impulsos más egoístas y destructivos para con el otro.
Los grandes dictadores del siglo XX, Hitler, Stalin, son ejemplos obvios. Jung nos dice que la palabra persona originalmente en latín significaba máscara. Era la máscara que los actores de teatro utilizaban para representar el personaje que les tocaba. En ese sentido, la persona es el aspecto de la personalidad que presentamos a los demás. Es algo bastante obvio que uno no se comporta de la misma manera en la intimidad que cuando está en la oficina o en una reunión familiar o simplemente en la calle. Este aspecto que todos conocemos de la disociación del carácter, llevado al límite, resulta en la patología de las personalidades múltiples. Lo que está diciendo Jung es que, sin llegar al extremo, cada uno de nosotros tiene una personalidad variada y variable. La persona es entonces la contracara de la sombra. Si la sombra era todo aquello que hace parte de nuestra psique, pero que no nos sentimos libres de manifestar por miedo o por vergüenza, la persona es la parte de nuestra personalidad que se adaptó al mundo social. Por supuesto que en el proceso de la construcción de la persona son muy importantes los aparatos de socialización, la familia, la escuela, la justicia, etc. Porque la persona es el aspecto funcional de la personalidad. Necesitamos esa máscara para salir al mundo y no ser juzgados o segregados. También es cierto que en la construcción de la persona hay una pérdida de la espontaneidad y en parte también de nuestra identidad. Ya sabemos que todo lo que tenemos que suprimir o disimular en la máscara que es la persona va a parar a la sombra. Hasta aquí todo más o menos normal. El problema, dice Jung, empieza cuando hay una sobreidentificación del yo con la persona. Imaginen ustedes un policía que nunca deja de ser policía ni siquiera cuando vuelve a casa y juega con sus hijos. O un médico que nunca deja de ser médico. O, por ejemplo, y esto es bastante frecuente, un docente que nunca deja de querer explicarle las cosas a los demás. Son ejemplos quizás burdos, pero sirven para entender el concepto. En todo caso, si hilamos un poco más fino, la sobreidentificación con la persona no es un fenómeno poco frecuente. Si yo me identifico con mis recuerdos, con mi formación escolar, con mi familia, con mi barrio, con mi trabajo, también estoy cayendo en un tipo de sobreidentificación con la persona. Ninguna de esas cosas constituyen la profundidad de mi identidad, sino que son aspectos circunstanciales, diría Jung. Además, en el desarrollo de la persona hay un conflicto inevitable que es particularmente sensible durante la adolescencia. Hay una tensión entre, por un lado, las ganas de agradar a los otros, de pertenecer, y por otro lado, las ganas de ser uno mismo, de ser único e individual. Lo que nos dice Jung es que lo ideal sería encontrar la forma de integrar la sombra a nuestra personalidad, no relegarla, no esconderla debajo de la alfombra, sino encontrar la manera de incorporar y de hacer algo creativo con esos rasgos nuestros que nos avergüenzan y que por eso no mostramos a nadie. No es fácil y no hay tampoco ninguna receta universal para resolver este problema, pero de eso se trata un poco el camino de la individuación del que ya hablaremos. Si hubiese una solución única e igualmente válida para todos, entonces en este caso no sería una solución, porque justamente lo que estamos buscando es la unicidad, la expresión del ser más genuino, el sí mismo. Hay otro par de conceptos que son muy importantes y también muy controversiales en la psicología de Jung. Estamos hablando de ánima y animus. Digámoslo rápido. Ánima es el aspecto femenino en la psique del varón y animus es el aspecto masculino en la psique de la mujer. Ya seguramente están adivinando por qué estos conceptos son tan problemáticos hoy en día, donde la discusión en torno al género está muy presente. Algunos autores y autoras feministas criticaron fuertemente este punto del pensamiento de Jung y, hay que decirlo, con buenos argumentos. Pero estamos intentando entender lo que Jung quería significar y vamos a concentrarnos en eso, y después que cada uno saque sus propias conclusiones. En términos genéricos, ánima y animus son arquetipos muy importantes porque son la puerta de entrada a nuestro inconsciente más profundo. Si el binomio sombra-persona miraba hacia afuera, es decir, tenía que ver con cómo nos mostramos o cómo nos ocultamos del exterior, el par de conceptos ánima-animus mira hacia adentro, o sea, tiene que ver con cómo cada uno de nosotros conecta con su mundo interior. ¿Cómo nos tratamos a nosotros mismos? ¿Somos jueces severos que no nos permitimos el más mínimo error o somos tolerantes? ¿Somos culposos o no tenemos ningún problema con el deseo y el placer?
De esto se trata el binomio ánima-animus, de cómo conectamos con las imágenes, impresiones, ideas, estados de ánimo y emociones que hacen a nuestro mundo interior. Hasta aquí no hay mayores problemas, al menos desde el punto de vista del género, pero es cierto que Jung asocia lo femenino con lo emotivo y lo sensible, y lo masculino, en cambio, con lo intelectual y racional, como si las mujeres fuesen menos intelectuales que los varones y los varones menos sensibles que las mujeres. En fin, pongamos esto entre paréntesis y que no nos impida seguir analizando a Jung. Si el yo de un varón se sobreidentifica con su ánima, con su aspecto femenino, lo que resulta, dice Jung, es una personalidad hipersensible, superemotiva, inestable. Y al revés, si el yo de una mujer se sobreidentifica con su animus, con su parte masculina, se vuelve extremadamente crítica e intelectual, poco empática, con una tendencia al dominio y a querer tenerlo todo bajo control. Ninguno de los dos casos son deseables, dice Jung. Ni la posesión por el ánima en el caso de los varones, ni la posesión por el animus en el caso de las mujeres. Lo ideal sería encontrar un equilibrio porque no deja de ser cierto, según esta teoría, que todo varón tiene una parte femenina y toda mujer una parte masculina, y lo que estamos buscando siempre es la totalidad, la plenitud. Las categorías específicas que se agrupan en torno a los arquetipos de ánima y animus dependen también de la cultura y del momento histórico. El ánima, el aspecto femenino en el varón, en realidad reúne todas esas cualidades de las que el yo no puede en principio apropiarse precisamente por haber nacido varón. Un varón no debe llorar, no debe ser sensible, no debe ser débil. Estoy, por supuesto, intentando reproducir un estereotipo tradicional, no son opiniones personales. Lo mismo pasa en el caso de la mujer. Hay un estereotipo instalado de mujer, una forma socialmente aceptada de ser mujer, y todo lo que queda afuera de ese estereotipo se reúne psíquicamente en torno al animus. De alguna forma sigue funcionando aquí, aunque a un nivel más profundo, la lógica de sombra y persona, porque tiene que ver con las expectativas sociales, con el exterior. Del varón se espera que, por haber nacido varón, desarrolle cierto tipo de personalidad. Todo lo que no le está permitido se guarda en la sombra, podríamos decir, de su ánima. Y lo mismo pasa con las mujeres y el animus. Dice Jung que cuando entramos en una negociación, en un diálogo con nuestro respectivo ánima o animus, la conciencia se desarrolla. Descubrimos niveles más profundos de nuestro inconsciente y muchos elementos que parecían férreos e inamovibles, asociados a la masculinidad o a una feminidad ficticia, aparecen de otra manera, se transforman, se quiebran y se resignifican. En todo caso, si aspiramos, como dijimos, a la totalidad y a la plenitud, esta primera discusión psíquica con el ánima o animus es muy importante y es verdaderamente un puente, una introducción a todo lo que se viene más adelante en términos de individuación. El proceso de individuación del que tanto se habla es algo bastante fácil de entender en términos teóricos, pero muy difícil de aplicar en términos prácticos. Y por supuesto, lo ideal no es solo entenderlo, sino vivenciarlo, realizarlo. A eso apunta la psicología junguiana. No hay que quedarse simplemente con el libro. Individuación es llegar a ser una personalidad plena, integrada, total. Si el yo es capaz de integrar los aspectos ocultos de su sombra y además logra vincularse consigo mismo, con su mundo interior, de una manera equilibrada, esto es, si logra desarrollar un vínculo con el ánima o animus dependiendo del caso, entonces estamos en camino de la individuación. Así dicho suena muy fácil, pero en realidad es un proceso complejísimo. La mayoría de las personas nunca alcanzan la individuación y viven toda su vida desintegradas como personalidad, o más bien fragmentadas. Esto es lo más común y de hecho un yo con una personalidad totalmente fragmentada puede ser perfectamente funcional al sistema. Puede trabajar, puede tener una familia, puede estudiar una carrera, etc. No hay ninguna contradicción. Pero ese yo fragmentado, diría Jung, nunca alcanza la plenitud y la totalidad que se logra a través del proceso de individuación. Seguro que hay mucha gente a la que no le interesa indagar en los aspectos más profundos de su personalidad y les alcanza con ser exitosos en términos laborales o familiares. Y nosotros no tenemos nada que objetar. Pero también hay quienes tienen inquietudes que tienen que ver con el mundo interior y con preguntas de tipo existencial como ¿quién soy yo realmente? ¿Qué estoy haciendo acá en el mundo? ¿Qué significa mi vida?
Para los que se hacen este tipo de preguntas, el proceso de individuación es algo muy relevante porque es el camino que conduce a una vida interior más plena y más amplia. El primer paso en dirección a la individuación es el reconocimiento de que la conciencia es solo una capa y una capa muy superficial de nuestra estructura psíquica. Además de la conciencia, hay un inconsciente. Como sabemos, para Jung, además de un inconsciente personal, hay un inconsciente colectivo. La función del inconsciente en este sentido es la de poner todo el tiempo a prueba al yo consciente para mostrarle que está equivocado cuando piensa que lo único que hay es la conciencia. El inconsciente, produciendo, por ejemplo, enamoramientos apasionados, fantasías religiosas, alucinaciones, accidentes, en fin, todo tipo de comportamientos irracionales, a lo que tiende es a mostrarle al yo que no es señor en su propia casa, para usar una famosa frase de Freud. Hay un mundo misterioso que no conocemos y que tenemos que descubrir si aspiramos a una personalidad integrada, si queremos realmente ser una totalidad y no un conjunto de fragmentos. Si se quiere, se puede pensar en un rompecabezas. Al principio tenemos todas las fichas mezcladas y desordenadas. Con el tiempo, si emprendemos el camino de la individuación, vamos integrando las piezas hasta conseguir una figura unificada, una totalidad significativa. El video se extendió demasiado y no llegué a desarrollar ni un cuarto de lo que tenía planeado, pero bueno, en todo caso les prometo una segunda parte si hay interés. Por el momento me despido. Recuerden poner like, suscribirse y todas esas cosas que ayudan al canal.